La Guerra de Vietnam fue un conflicto en el que la potencia de la tecnología militar moderna se enfrentó a un enemigo que compensó su déficit con tenacidad e ingenio. Para los líderes de ambos lados, fue una guerra de voluntades con la derrota aparentemente tan impensable para los de Washington como para los vietnamitas del norte en Hanoi. A veces, la guerra parecía más sobre destruir al enemigo que lograr objetivos estratégicos. Y en pocos lugares esto fue más evidente que en la selva y en las colinas del Valle A Chou. En 1969, fue aquí donde las fuerzas estadounidenses y norvietnamitas demostrarían su verdadera determinación y odio mutuo, mientras luchaban por una colina que casi no tenía valor real, en el conflicto que se desarrollaba. En los mapas militares, se conocía como Colina 937, en referencia a su altura en metros. Para la historia, se conoce como la Colina Hamburguesa. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El conflicto en el sudeste asiático durante la década de 1960 y principios de 1970, de ninguna manera, se limitó a las fronteras de Vietnam del norte y del sur. Temerosos de una invasión comunista del sur proestadounidense, los Estados Unidos ayudaron a fortificar el lado sur vietnamita de la zona desmilitarizada, haciendo que cualquier asalto directo por parte de cualquier ejército del norte de Vietnam fuera extremadamente costoso, si no imposible. La intención era contener al norte mientras las fuerzas de EOU y del sur de Vietnam combatían al Vietcong comunista en el sur. Sin embargo, el líder del norte de Vietnam, Ho Chi Minh, junto con sus altos mandos, no tenía intención de abandonar a sus hermanos en el sur. Por lo tanto, idearon una estrategia en la que una serie intrincada de senderos sortearía las defensas a lo largo de la DMZ, al viajar a través de las densas selvas de Reino de Camboya y República Democrática Popular Lao vecinos, y luego se infiltraría en el sur de Vietnam. Desde entonces, se le dio el nombre de Sendero Ho Chi Minh, en honor al líder del norte comunista en la lucha por unificar Vietnam bajo una bandera roja. Fue una obra maestra de organización e improvisación que al principio transportaba suministros al Vietcong para mantenerlos en la lucha y más tarde enviaría tropas del ejército del norte de Vietnam al sur para unirse a la lucha. Por lo tanto, se consideró que cortar el Sendero Ho Chi Minh era una de las claves para la victoria en la guerra de Vietnam para los estadounidenses y se puso mucho esfuerzo en localizar y destruir sus numerosos senderos. Se utilizó toda arma concebible para destruir sus numerosas rutas finales en Vietnam y ocasionalmente a través de la frontera, desde acciones de infantería hasta ataques aéreos con bombarderos estratégicos, B-52 Stratofortress. Fue una tarea frustrante para los comandantes estadounidenses, ya que a menudo era difícil evaluar el éxito de tales operaciones. Una zona clave para la afluencia de suministros a las regiones del norte de República de Vietnam del Sur era el Valle A Zapato, ubicado cerca de la frontera laosiana, al oeste de la vital ciudad costera de Hue. Además de ser una ruta esencial de suministro, el valle fue área de preparación para varios asaltos del ejército norvietnamita y del Vietcong en la región. En consecuencia, entre abril de 1968 y mayo de 1969, las fuerzas estadounidenses y del sur de Vietnam realizaron 3 barridos militares masivos en el área, coincidiendo con fuertes ataques aéreos y de artillería diseñados para desalojar a las fuerzas comunistas atrincheradas allí. Sin embargo, a pesar de sufrir más de 2.000 bajas, el Valle A Zapato permaneció en gran medida en manos de los norvietnamitas y el Vietcong. Se planeó un cuarto barrido para iniciar el 10 de mayo de 1969. Bautizada como Operación Apache Nieve, la operación involucraría a 3.000 tropas nuevamente respaldadas por un fuerte apoyo aéreo y de artillería, llevando a cabo una ofensiva sorpresa contra el 29 grados Regimiento del Ejército de Vietnam del Norte desde el oeste del valle. Liderando la carga estarían unidades de la famosa 101, División Aerotransportada, las Águilas Gritonas. En la mañana del 10 de mayo de 1969 Apache Nieve comenzó con la inserción de 3 batallones de infantería de la 101 a por helicópteros. Hugo, a partir de las 812 horas, la vanguardia de la 101 inició su aterrizaje y avance hacia el este en el valle, seguida por la fuerza principal formada por el 506 Regimiento del 1er Batallón,
el 501 del segundo y el 187 del tercer batallón, junto con el primer regimiento del Ejército de la República de Vietnam, la velocidad con la que las tropas helitransportadas llegaron a la zona logró su objetivo de sorprender casi totalmente al Ejército de Vietnam del Norte. Las tropas norvietnamitas se enfrentaron a las fuerzas estadounidenses en escaramuzas antes de iniciar una retirada de combate, permitiendo a las fuerzas estadounidenses llevar a cabo una operación de reconocimiento en fuerza para eliminar a cualquier tropa comunista que quedara atrás. Siguiendo los rastros de sangre de los soldados norvietnamitas heridos que eran arrastrados por sus camaradas a través de la selva, se hizo evidente para la 101 a que se estaban retirando hacia la colina 937, donde probablemente harían su resistencia. A medida que continuaban su persecución de los norvietnamitas en fuga, también se hizo evidente que probablemente tendrían que lidiar con un enemigo bien fortificado y atrincherado, ya que descubrieron búnkeres abandonados y evidencia de una red de comunicaciones intrincada que respaldaba una gran presencia militar. El segundo día, la compañía Bravo del tercer batallón 187 Regimiento fue fuertemente atacada desde un búnker norvietnamita. Llamaron a los helicópteros Hugo Cobra para cubrir su retirada durante el tiroteo. Trágicamente, un Hugo Cobra confundió a un grupo de tropas estadounidenses con fuerzas norvietnamitas y disparó una salva de cohetes sobre su posición, lo que resultó en varias bajas. Para entonces, el comandante del 187 de Gris Regimiento, el teniente coronel Weldon Honeycutt, había aprendido la identidad de la fuerza enemiga que enfrentaban y disfrutaba de la oportunidad de enfrentarse a una de las unidades más respetadas del ejército norvietnamita, la 29, que había ganado el apodo de ser el orgullo de Ho Chi Minh. El 12 de mayo, Honeycutt mandó a su regimiento acercarse a la colina 937 para evaluar las posiciones enemigas, y la compañía Bravo fue nuevamente atacada con intenso fuego enemigo. Incapaces de avanzar, pidieron intenso apoyo aéreo estadounidense para bombardear al 29 grados regimiento, pero fue en vano. Al final del día, las tropas estadounidenses tuvieron que retirarse y prepararse para la noche. Mientras descansaban y se reabastecían, las tropas norvietnamitas reocuparon y repararon sus posiciones defensivas perdidas, lo que significaba que cuando los estadounidenses atacaron de nuevo, su progreso del día anterior había sido anulado, y esto establecería una tendencia trágica para los días venideros. El 13 de mayo de 1969, temiendo la llegada de refuerzos norvietnamitas desde la ruta Ho Chi Minh en República Democrática Popular, Lao, el tercer batallón, se trasladó para ocupar la cercana colina 916 y luego esperar el apoyo del primer batallón del regimiento 506, que se esperaba llegara en un plazo de 48 horas. Las compañías Bravo, Carlos y Delta del regimiento 187 pronto volvieron a entrar en acción, recibiendo un intenso fuego enemigo, y su progreso fue severamente obstaculizado por el terreno, que incluía pequeños barrancos, lechos de arroyos, y donde los aviones estadounidenses aún no habían bombardeado la colina, densa selva, en la que los francotiradores norvietnamitas se ocultaban y causaban estragos entre las tropas americanas. Por ende, ninguna empresa logró sus metas, quedaron estancadas, lo que provocó más ataques aéreos intensivos, bombardeos e incendios en la colina 937. El 14 de mayo, después de aún más ataques aéreos, las compañías Bravo y Carlos atacaron desde el oeste de la colina, mientras que Delta avanzó desde el norte. La compañía Delta enfrentó una intensa oposición, y durante un intento de evacuar a sus heridos, un helicóptero de evacuación médica fue alcanzado y se estrelló. Las compañías Bravo y Carlos también encontraron una fuerte oposición al encontrarse con trampas y francotiradores suicidas, hombres que se ataban a la cima de los árboles restantes, buscando retener o matar a tantas tropas estadounidenses como fuera posible antes de que ellos mismos fueran asesinados para cubrir la retirada. Las compañías Bravo y Carlos lograron alcanzar la cima de la colina 937, momento en el que informaron a sus comandantes que el área estaba llena de cuerpos de tropas enemigas, pero ahora corrían el riesgo de ser rodeados y gravemente maltratados, por lo que se vieron obligados a retirarse, devolviendo la colina a la 29. Una vez más, durante la noche, los norvietnamitas reocuparon y reforzaron sus posiciones en la colina, dejando a las fuerzas estadounidenses con la sombría realización de que tendrían que hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Con su regimiento 187, sufriendo en las laderas de la colina 937, el teniente coronel Honeycutt se desanimó al darse cuenta de que otras fuerzas estadounidenses en Apache Nieve habían tenido poca acción. Por ello, contactó al coronel José Comny, comandante del tercer batallón, expresando su frustración. Los bastardos poseen armas pesadas, están atrincherados, con defensa profunda,
y moviendo tropas frescas desde República Democrática Popular Lao cada noche. No tengo suficiente mano de obra para detenerlos. Estamos en una jodida lucha aquí, Joe. Comey acordó y prometió más apoyo para tomar la colina. El 15 de mayo, la colina 916 fue asegurada, pero la compañía Bravo, una vez más, se encontró atrapada en un fuego enemigo muy pesado, lo que provocó una solicitud de asistencia de helicópteros artillados. En algún punto de la línea de comunicación con los helicópteros artillados, el mensaje de dónde se encontraba el enemigo se confundió, y así, con los Hugo Cobras swooping desde la dirección opuesta a la esperada, erróneamente dispararon cohetes a la compañía Bravo que mataron a 2 y hirieron a 14. Al día siguiente, el primer batallón Regimiento 506 se unió a la refriega, realizando ataques de sondeo en la colina 937 para buscar debilidades que pudieran ser explotadas en un gran empuje, en conjunto con el 187 y los vietnamitas del sur. Mientras tanto, Honeycutt había recibido heridas de un ataque con granada propulsada por cohete en su búnker por una fuerza de asalto norvietnamita nocturna que permaneció en el área con sus hombres. Las tropas estadounidenses que descansaban durante la noche también tuvieron que lidiar con la táctica norvietnamita de rodar granadas de mano colina abajo hacia sus posiciones, lo que significaba que había muy poco descanso para cualquiera en los períodos entre asaltos. Con poco más sucediendo en el valle, el intenso combate pronto comenzó a atraer la atención de varios corresponsales de guerra que descendieron a la colina para hablar con los soldados estadounidenses que regresaban de asalto tras asalto. El sargento Jaime Lanzas, de 19 años, uno de los soldados entrevistados, preguntó al reportero: ¿Alguna vez has estado en una máquina de hamburguesas? Simplemente nos destrozaron con fuego de ametralladora extremadamente preciso. Como resultado, la colina 937 se inmortalizó en la conciencia estadounidense como la colina de la hamburguesa. El 18 de mayo, los miembros sobrevivientes del 187 y el recién llegado 506 lanzaron un ataque conjunto en la colina 937, después de intensos bombardeos aéreos y de artillería. Durante el ataque, se desplegó gas lacrimógeno en un esfuerzo por reducir la capacidad de los defensores para funcionar, pero se desvió y terminó siendo arrastrado por el viento, o incluso inhibiendo a los miembros del 187 en su lugar. Sin embargo, las compañías Alfa y Delta del 187 hicieron buenos progresos, y la cima de la colina 937 estaba tentadoramente cerca, a pesar de que todavía estaban recibiendo fuertes disparos de ametralladora y mortero desde posiciones enemigas. Honeycutt estaba convencido de que finalmente capturaría la colina hamburguesa después de reubicar a la compañía Carlos para proporcionar apoyo, e incluso viajó a la escena para estar allí al final. Lamentablemente para los estadounidenses, el destino tenía otras ideas. De repente, los cielos se abrieron con una lluvia excepcionalmente fuerte, convirtiendo las laderas de la colina en lodo, babas y barro, que en algunos lugares tenía 3 pies de profundidad, lo que lo hacía completamente intransitable. Por lo tanto, Honeycutt no tuvo más opción que ordenar una vez más una retirada colina abajo. 8 días habían pasado desde que sus hombres luchaban por la colina 937, y durante ese tiempo habían sido maltratados, con la compañía Delta ya sin oficiales, ya que habían sido asesinados o evacuados médicamente. Se incorporaron nuevas tropas a la batalla y siguieron más asaltos en días posteriores. El 20 de mayo, la artillería y la aviación estadounidenses bombardearon posiciones norvietnamitas durante más de 2 horas antes de otro asalto estadounidense. Muchas de estas posiciones fueron bombardeadas, abandonadas, capturadas, retiradas y reocupadas por los norvietnamitas varias veces en los últimos 10 días. Atacando con fuerza, las tropas estadounidenses avanzaron bien hasta el mediodía, llegando a la cima de la colina antes de organizar otro asalto al cumbre. El Regimiento 29 parecía incapaz de soportar más castigo, y sus supervivientes comenzaron a desvanecerse en la selva, con la esperanza de eludir la masiva fuerza estadounidense que se alzaba contra ellos, o hacer una última resistencia desafiante, matando a tantos como pudieran antes del final. A las 1700 horas, llegaron noticias de que la colina hamburguesa había sido asegurada. Justo más de 2 semanas después, el 5 de junio de 1969, al no tener valor estratégico en el conflicto en desarrollo, fue abandonado. La guerra de Vietnam ha estado envuelta en controversia por varias razones, pero la batalla por la colina hamburguesa se destaca casi como una alegoría para todo el conflicto. Aunque el razonamiento para la Operación Apache Nieve era sólido, los críticos han cuestionado el valor de tomar la colina 937 con 11 asaltos de infantería consecutivos, más que para intentar infligir tantas bajas como sea posible en el lado enemigo.
Algunos de los observadores más cínicos de la batalla en aquel momento, y desde entonces, han afirmado que fue poco más que un esfuerzo para preservar cierto grado de prestigio, dado la impopularidad de la guerra y la serie de contratiempos encontrados durante los 5 años anteriores. Sin embargo, los partidarios de la acción señalan que la batalla por la colina hamburguesa demostró la efectividad de las grandes acciones de infantería y proclaman la batalla como una gran victoria. Demostró que los combatientes estadounidenses eran tan tenaces como los oponentes contra los que luchaban y que la red de apoyo que se estableció, particularmente la fuerza de helicópteros de evacuación médica, significaba que las bajas estadounidenses eran al menos significativamente menores de lo que habrían sido si las mismas circunstancias hubieran ocurrido en guerras anteriores. Sin embargo, incluso aquellos que proclaman la batalla como una victoria no pueden negar que añadió 56 nombres más al muro conmemorativo de los veteranos de Vietnam de América en Washington, D.C., y aunque las estimaciones de las bajas vietnamitas del norte varían entre 600 y 1000 en el gran esquema de las cosas, no importaba. Dentro de días después de que las tropas estadounidenses abandonaron la colina hamburguesa, el ejército de Vietnam del Norte se movió para reocuparla y reforzarla, dejando a las familias de esas tropas estadounidenses muertas, preguntándose, ¿valió la pena? Es una pregunta que parece imposible de responder,